que hace subir la temperatura del dial está acá. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Este invierno 2016, calentate con nosotros. En el aire, hoy más tarde que nunca. ¿Cómo se nota que es el último jueves que estamos con el programa? Bueno, bienvenidos, son las 3:04, estamos en Pipo Radio, quien les habla, Mariana Alfaro, Patricia Molina, Francisco Gutiérrez. No es el último programa. El último de los jueves. Ah, ok. Sí. A partir del lunes 4 de julio estamos a las 18 horas, así que anoten. Recuerden, desde el 4 de julio, todos los lunes, 18 horas, Pipo Radio va a estar en radiosentidos.com.ar. Bien, ¿cómo andan, colegas? Bien, acá con este día tan extraño de lluvia, invierno, gomoso, pero que no hace frío, así que bien. Dentro de todo, yo todavía no me puse los auriculares, estoy como muy relajada, ¿no? Dicen que tenemos 4 días por lo menos de lluvia. ¿En serio? Así que disfrutemos estos últimos minutos de inestabilidad, porque nos dirigimos a una estabilidad bastante mojada. Qué lindo. Bueno, este fin de semana, es más, mañana me voy a Mar del Plata. Qué lindo. Un blog trip. Vamos con otros blogueros invitados por la Municipalidad de Mar del Plata, así que vamos a estar visitando la parte no tradicional de Mar del Plata, que eso es lo que me entusiasma. Aunque yo no soy muy... para ser sincera, creo que fui en mi vida 3 veces a Mar del Plata. Así que la verdad que para mí siempre es una nueva ciudad. Y una de las veces fui a trabajar. Bien, o sea que mucho no pudiste ver. Para nada. Me pasé una semana trabajando, fue cuando inauguró el Sheraton Mar del Plata. Yo en ese momento trabajaba en Sheraton. Y estuve una semana literalmente desde la mañana hasta la noche adentro del hotel, o sea, las aperturas son así. Y nada, creo que salí a cenar 2 veces. Nunca me enteré qué pasó en la ciudad. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Siempre con turismo hay una mística que piensan que uno, como viaja como turista y no cuando está trabajando viajando por trabajo. Ya sé, hay profesiones que no tienen nada que ver con turismo, pero que efectivamente se viaja. Y acá tenemos un representante. Exacto. Pero que todo el mundo piensa y dice, ay, estás, qué buena tu vida, y te imaginan debajo de la palmera con el trago y todo el servicio fantástico, y vos por ahí solamente pudiste visitar la ciudad de noche cuando después de comer. Si es que pudiste. A veces con frío y nada, y estuviste vi re lindo a la noche, no había nadie, pero fantástico, por lo menos caminaste la ciudad. Sí, no, en las oportunidades, o sea, las veces que he ido así por trabajo, nunca pude conocer. Estuve, por ejemplo, una semana viviendo en Bogotá y no salí del hotel. Creo que salí 2 veces. La última noche antes de subirme al vuelo de vuelta, que fuimos a cenar, y después salí una vez a la puerta del hotel porque necesitaba respirar un poco de aire fresco. Estaba literalmente encerrada en el hotel, o sea, conozco el hotel a la perfección, es lo único que puedo decir, porque claro, como encima estaba justo organizando un congreso, realmente caminé el hotel muchísimo, todos los pasillos, los vericuetos, donde había que pedirle a montaje que me suba tal cosa, tal otra. Pero de la ciudad nunca me enteré, así que tengo deudas. A mí me toca pasar unas cuantas jornadas al año viajando por trabajo, y es cierto que al final uno termina haciendo circuitos que suelen ir del aeropuerto al hotel, del hotel a la reunión, de la reunión, en el mejor de los casos, a un restaurante y luego a dormir y volver, ¿no es cierto? Pero en la medida que uno también interactúa con gente del lugar, y que por ahí en vez de ir a un museo vas a una oficina, o en vez de ir a un parque vas a una obra en construcción, es una manera distinta también de conocer el lugar, ¿no? A través de su gente, de sus vivencias, de su modo de hacer las cosas, y desde luego cuando uno va a destinos mundiales, como decimos, donde hay atracciones de muchísimo valor per se, te da un poco de lástima perderte eso, pero también es cierto que ninguna guía de Roma te incluye negociar con un abogado italiano o
o sentarte en un estudio de arquitectura local y ver cómo ellos piensan los espacios, ¿no? Entonces también digamos que los viajes corporativos, los viajes por trabajo, te permiten ver un lado B del destino que, como decía recién, no figuran en las guías, ¿no? Totalmente, o sea, no ves el escenario que se arma a veces, que en algunos destinos demasiado turísticos quedan hasta como un cartón pintado, ¿no? Que te quieren mostrar cierta cosa y te perdés un poquitito. Sí, aunque sea muy natural, sí. pero realmente es muy lindo poder interactuar con la gente que no está de turismo ahí, que está básicamente viviendo su vida, y bueno, y uno se asoma un par de horas con ellos para intentar, en mi caso, desarrollar algún proyecto o reformar alguna propiedad. Así que es muy divertido. El destino vivo, digamos, te permite conocer, porque el otro por ahí es más paisajístico, de otro tipo de ecosistema, pero no el humano. Sí, absolutamente. Así que eso es un buen valor y bueno, y un poco le da la razón a esta gente que nos envidia. Pero no se lo digamos demasiado porque nos van a dejar viajar menos. No, bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, y muchas veces, obvio, cuando a uno no le toca estar en esa situación, idealiza. Así como uno también idealiza otras profesiones. Y bueno, forma parte de la vida, ¿no? Que nada es perfecto, y eso forma parte del turismo también. ¿Qué sería si fuese todo tan inmaculadamente puntual y al detalle? Exacto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Hoy qué tenemos? Tenemos un montón de cosas, como las cosas que están pasando por las cabezas. No, tenemos que estamos viendo de ahora de conectarnos con Federico D'Angelo Martínez, que es el abogado. Sí, que había prometido que volvía con más información. Conversado. ¿Lo tenemos ya? Hola, ¿estamos al aire, Federico? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por poder estar con nosotros otro jueves más. Otro jueves más. No, la verdad, un placer para mí. Espero que también para ustedes. Sí, para los oyentes, que nos habías adelantado y dijimos que tenías cosas muy interesantes para contarles, sobre todo a aquellos que están en el sector hotelero. Esperemos que les sirva además, ¿no? De que les resulte interesante. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Sí, no recuerdo que les había comentado algo así de incidencia o cómo alcanzaba el nuevo Código Civil al contrato que establece o determina un hotelero o un prestador de servicio de alojamiento con su cliente. Porque es curioso, digamos, voy a hacerlo muy breve y como siempre me gusta decir a mí, para no aburrirlos a la gente no de derecho, es curioso cómo antes e incluso luego el Código Civil planteó esto. Si ustedes, digamos, uno busca, no va a encontrar ninguna regulación que diga contrato de alojamiento, 2 puntos, y empieza a hablar de contrato como hace con otros contratos, por decir, no sé, compra-venta. Pero perdido por ahí encontramos cositas donde vamos como armando distintas responsabilidades, derechos y obligaciones en las partes. Y lo curioso, lo raro de esto, pero bueno, es que el código, en lo que llama depósito necesario, establece algunas obligaciones para el alojamiento, el prestador de alojamiento, mayormente obligaciones. Y hay un deber que cae muy particular, pero que cae sobre el turista. Bien. Muy brevemente lo hace en relación a lo que pueda llegar a pasar con las pertenencias del turista. A ver, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, a mí me pasó, por ejemplo, no un evento, pero sí vi un cartel donde fijan de manera muy prolija, muy linda, a veces hasta con carteles metalizados, que dicen que el hotel no se hace responsable y empiezan a poner cositas, como por ejemplo no se hace responsable de los daños ocurridos en el ascensor habiendo escaleras. Y uno lo mira y dice, mira vos, o sea, quizás uno como ignoto a esto rezaría que el ascensor no se caiga, no pase nada porque nadie me va a responder. O el hotel no se hace responsable de los objetos habiendo cajas fuertes o cosas similares. Y uno cuando empieza a mirar la norma se da cuenta que no es tan así. Es como cuando uno va a esos estacionamientos y le dice que la empresa no se hace responsable por las pertenencias dejadas en el auto, tal vez. Totalmente. Y uno ve el cartelito y... No es turístico el ejemplo, pero en derecho, pero es de cuajo que va enganchado directamente. Porque, de hecho, cuando habla de depósito necesario, en la parte final
también hace una relación, con depósito, hace una relación de lo que es estacionamiento y demás. Sí, es eso. Y uno se pregunta, ¿para qué le pago? Claro. ¿No? Digo, uno no iría al hotel para que guarden las cosas, pero necesita que guarden las cosas para disfrutar su estadía. Uno no iría a dejar el auto con el riesgo diciendo, mira, déjalo, pero si pasa algo, arreglate. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué estoy pagando? Lo curioso de esto también es que en todos los contratos, turístico, no turístico, de servicio, de producto, en todos los contratos hay implícito un deber de seguridad. No hace falta que esté escrito, la ley lo reconoce, hay un deber de seguridad. Esto pasa en el transporte, pasa en el alojamiento turístico, pasa en turismo aventura. Hay un deber de seguridad. El deber de seguridad tiene que ver con que el prestador debe cuidar, en la medida de la relación que se establece, ¿no? Y en este caso de alojamiento, en lo que es la custodia de las pertenencias que yo dejo en el establecimiento. Debe cuidar por las cosas y también debe cuidar por la seguridad del huésped, ¿no? Sí. Y a veces uno no tiene mucha jurisprudencia. Será por la cuestión de abogado discutir por qué no la hay tanta, pero bueno, no hay mucha jurisprudencia, no hay quizás muchos casos denunciados, pero los pocos que hay son muy, hay como una línea marcada en asignar responsabilidad al hotelero por los daños que sufra el huésped, tanto en sus cosas como en su vida, algunos daños que ocasionan lesiones corporales. Sí, y yo te hago una pregunta con esto que vos estás diciendo, ¿no? Entonces, cuando uno lee esos carteles o esos avisos que ponen, no solamente, los hoteleros, que es el caso que nos compete, pero en realidad en muchas empresas, estamos diciendo, nos estamos encontrando frente a una práctica que está penada, digamos, en la comunicación errónea, o simplemente termina siendo algo no ético que se impone, porque en función de lo que vos me estás diciendo es un deber legal que tiene que cumplir el prestador. Sí, a ver, no es un deber no ético, porque trasciende lo ético. Lo ético, para explicar a mí, como me gusta decir, a doña Marta y a don Tito, lo ético tiene que ver, digamos, con obligaciones naturales, es como ceder el asiento a una señora o ser caballero con una persona del sexo opuesto, pero que no hay una sanción ante el incumplimiento, más allá de una cuestión de sentirse mal, reprimirse o sentirse con culpa, pero no hay una sanción. Pero acá sí la hay. El código establece una sanción específica para estos casos, y es que esa cláusula, porque el código la toma como si fuese una cláusula de contrato implícita, como si yo hubiese firmado en el contrato una cláusula que diga vos, y acepto que vos no vas a responder porque me roban las cosas en mi habitación. Esa cláusula del código la sanciona con que la tiene por no escrita. ¿Con que no tiene? La crea nula. Si no hay una sanción del estilo de pagarás una multa o cumplirás tal pena. No, pero hay una sanción más leve pero importante. Perdón, yo me voy moviendo porque en este momento, por cuestiones personales, estoy en mi casa y estoy está mi mujer y está mi nene, entonces voy escapando donde va el nene para que no moleste a la audiencia. Y la sanción está, esa sanción es como que no está escrita, pese a que esté comunicada. Vamos a hacer un poco de debate y voy a intentar ponerme en la cabeza del hotelero, digamos, o del operador. Vamos a hacer el juego del abogado del diablo, del otro lado vamos a poner ahora. Sí, no, pero básicamente intentando además ser constructivo para el debate porque me parece interesante. En general, digamos, las cadenas terminan respondiendo por las personas, ni hablemos, y por los bienes en la generalidad de los casos también. Pero yo creo que el ejercicio de este derecho también implicaría una especie de inventario al inicio, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir tranquilamente que tenía $10.000 debajo de la almohada y cuando volví de trabajar a mi habitación no los tenía más. Sí. Hay algo de eso también, ¿eh? Entonces, o mismo ese caso sería quizás demasiado absurdo o muy burdo en su esquema, pero bueno, hay un tipo de robo muy habitual en los lobbies de hoteles donde la gente, mientras hace el check-in, obviamente por distracción, por cansancio, etcétera, tiende a relajarse, pues ya se siente en territorio seguro y entran arrebatadores muy bien vestidos, se dan una vuelta por el lobby y sin
decir agua va, se llevan una notebook, una cartera, un carrión o algún elemento de los turistas, ¿no es cierto? Eso Sí, que claramente entonces, es un hurto, uno pensando mal podría incluso hablar de alguna complicidad donde alguien se hace el turista, entra, empieza a preguntarle irracionalidades al tipo de recepción, o mismo habiendo hecho ya el ejercicio del check-in y se autorroba una notebook, una valija, lo que fuera. Entonces, yo por supuesto entiendo el derecho del huésped, entiendo la obligación del prestador del servicio y no comparto para nada estos carteles que al final lo que hacen es generar intranquilidad, ¿no? Como, bueno, no somos responsables si usted está en el ascensor cuando se cae, pero yo creo que hay que tener sentido común porque también el individuo tiende a maximizar sus oportunidades. Mira, hay una frase que ya debe estar bastante trillada, pero a mí me encanta, la he escuchado hace mucho tiempo, que decía algo así como que el sentido común es el más común de los sentidos. Y nosotros, creo que los argentinos exprimimos ese uso, porque tenemos una especialidad siempre para encontrar, desde los dos lados, ¿no? Digo, del consumidor como del prestador de un servicio. Acá no hablo, digamos, en la rama en particular, sino que hablo en general. Siempre encontramos la vuelta para no cumplir o cumplir menos. Y sí, puede estar esa complicidad, ya sea con empleados, puede ser con uno que se hace el turista, como decías vos, que puede suceder. Y de hecho ha pasado cosas así de robos en los lobbies y la justicia se ha expresado al respecto. Pero volviendo a tu pregunta inicial, que vos me decías que, digamos, esa cuestión de riesgo para el prestador, diciendo, y si ahora la persona me dice que tiene $10.000, yo tengo que responder por eso. Bueno, acá dio una solución a medias tintas. En verdad la solución estaba ya desde antes en el viejo Código Civil y la repite este nuevo código, y continúa las medias tintas. ¿En qué sentido? Habla de los objetos de gran valor. Y acá, vieron que yo al comienzo le decía que el código le ponía una sola obligación al turista. Bueno, le pone una obligación al turista de deber de informar. Es decir, el turista cuando llega con objetos de gran valor, que ahora le pongo un paréntesis luego y hablo de esto de qué es gran valor porque es importante, pero dice el código que cuando hay objetos de gran valor, el turista debe comunicárselos al hotelero y el hotelero puede disponer de guardarlos en su propia caja fuerte o tercerizarla quizás según el otro destino, o bien, según el valor anunciado, puede rechazarlos. Y todo esto tiene que estar materializado en el check-in. ¿Sí? Tanto el rechazo como la aceptación. Y el deber de informar, donde muchas veces también acá hay una cuestión, digamos, como lo llamo, de conciencia propia también del turista, porque el turista a veces trata de ampararse en esa situación de inocencia, en la cual somos todos adultos y tenemos que fijarnos en lo que estamos firmando. Nos corresponde un deber de mirar qué es lo que estamos firmando. Entonces, cuando vemos el check-in donde dice valores o objetos de gran valor para denunciar, para comunicar, como ponga la leyenda, pero que es el espacio dedicado a este fin, ahí el turista tiene que poner. Y si no pone nada, bueno, hay una sanción también para el turista desde el código, que es el hotelero no va a responder por esos objetos de gran valor. Bien. ¿Sí? Y ahí viene la pregunta que decías para el final, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetos de gran valor? Acá creo que los legisladores se pasaron porque lo dejaron, digamos, yo decía medias tintas porque lo dejan siempre a interpretación del juez. Un paréntesis a esto, y no es una crítica, es una visión. El Código Civil en general, este nuevo código, es un código previsto para que, digamos, a medias tintas y que después complete el juez con su interpretación. Y esto no escapa de esa lógica. Dice que los objetos de gran valor serán lo que ordinariamente lleve consigo el turista. Entonces acá yo hago mis pequeños agregados, un poco haciendo eco de la poca jurisprudencia que hay, pero que la hay al respecto. Donde acá hay que considerar cuestiones muy particulares. El destino. A ver, no es por menos, pero no será lo mismo un destino, no sé, pienso en Calafate que un destino en Miramar. No será lo mismo un turista con cierto poder adquisitivo que otro turista con otro poder adquisitivo. Digamos, el objeto de gran valor variaría si estamos hablando de Mónaco o de un destino perdido en la montaña, en un lugar tal vez no tan desarrollado. Patricia, ¿no? Patricia, habla. Sí, soy yo. Pato, mirá, esto que vos decís fue justo tema de una jurisprudencia no tanto vieja, pero creo que hace más de 10 años, por un crucero y una jurisprudencia internacional, en un crucero. Le pasó algo parecido y la señora no había anunciado sus joyas que se llevaba consigo. Pero el crucero era un crucero de alta gama, con fiesta de gala.
Entonces, la justicia entendió, porque es algo muy compartido este objeto de gran valor. Este criterio de objeto de gran valor lo encontramos, no sé, en el Convenio de Montreal de Transporte Aéreo, en el Convenio de Atenas de Transporte Marítimo Internacional. O sea, no es un concepto muy nuestro, es un concepto bastante compartido por muchas legislaciones. Y como es compartido, los criterios se pueden aplicar casi por analogía. Y decían ellos en este fallo que no había necesidad de que la clienta informase esto, porque era normal para ella y para ese tipo de crucero que llevase consigo ese tipo de joyas. Claro. Y esto lo podemos replicar en eventuales casos que se podrían dar acá en el caso de alojamiento. Entonces, yo un poco lleno ese espacio de la conversación con ustedes, pero la realidad es que también depende del juez cómo lo interprete y también los abogados en su trabajo de aportar pruebas, cómo puedan probar tal o cual circunstancia, pero siempre todo atado a lo particular, ¿no? Bien, y esto yo te hago una consulta que vos decías que había jurisprudencia o no, digamos, ¿acá funciona esto de que por ahí, bueno, haya un caso que se haya resuelto de alguna manera y entonces, bueno, se tome ese caso como referencia e influye o queda sujeto solamente a la interpretación del juez? Porque me parece también eso es importante para el prestador y el turista al momento de decir, bueno, ¿dónde se va a resolver el litigio? ¿En qué juzgados? ¿En qué jurisdicciones? Que también tienen una tendencia muy marcada. Sí. Mira, sí, respuesta corta, pregunta corta, respuesta corta. Hay jurisprudencia. Lo que sí tengo que marcar es la jurisprudencia que tenemos hoy es en función del viejo código. O sea, el nuevo Código Civil y Comercial entró en vigencia exactamente el 3 de agosto del año pasado. Sí. Entonces, van a haber sucesos, pero como la justicia tiene su tiempo, entonces de acá, estimo yo, 3 o 4 años, un poco más, podremos empezar a ver, y más también, algunos fallos aplicando el nuevo código, ¿sí? Pero en este punto que me preguntaba, no creo que me preguntó por este tema del objeto de gran valor. Francisco. Francisco. Pero lo que me preguntaba Francisco, digamos, no cambió. Lo de antes y lo de ahora no hay cambio, con lo cual lo que hablamos de la jurisprudencia puede aplicar. Y hubo un caso del año 97, Esmeralda Palace Hotel, ahí me acuerdo, donde justamente le aplicaron la responsabilidad al hotelero de responder por estos objetos de gran valor, ¿sí? Porque lo había ella anunciado oralmente y pudo probarlo que lo anunció. Claro, ¿no? ¿En qué se pretendía amparar en este caso la gente del Esmeralda Palace Hotel? Donde no informó, o sea, no había prueba por escrito, ¿sí? Yo acá en lo personal disiento mucho de esto, porque cuando el derecho asienta el deber en cabeza de alguien, es decir, yo turista tengo que informarle al hotelero, esto es una opinión personal, como profesional del derecho, pero personal en sí. Yo debo probar, y no con testigos, que quizás lo puedo fabricar, no es por pensar mal, pero es factible, debo probar que yo le informé, o sea, tengo que tener una prueba por escrito. El problema uno es más de procedimiento. Cuando hacemos el check-in, el cliente no se queda con una copia y no es común que se quede con una copia. No, y además ahora también muchas veces está toda la tecnología que acelera los procesos y hasta a veces ni siquiera pasa por en contacto personal con el recepcionista. Sí, ahí me imagino que habrá esquemas de letra chica en donde uno acepta la aplicación o acepta lo que fuera, donde ya está por sentado eso, reconociendo que no porta objetos de gran valor y en su defecto los declarará, etcétera, etcétera. Y que nunca se van a leer. A ver, y que nunca se van a leer, absolutamente. Del enfoque, y si yo fuese un abogado asesor de un prestador de servicio de alojamiento y tiene, digamos, la viabilidad de establecer un primer contacto vía su plataforma web, yo lo haría, como muchas agencias de viajes lo están haciendo con las condiciones contractuales, yo haría, digamos, preavisos donde haya una especie de acepto de condiciones claras, no tan largas, porque a veces esto después entra en la discusión de uno digamos, pone todo ahí, pero es materialmente inleíble. O sea, acá hay que ayornarnos al nuevo código donde nos pide el deber de informar de una manera que la otra persona pueda entender también. Entonces, y yo ahí pondría estas cuestiones donde me informe si va a traer consigo objetos de gran valor. Y si quiero puedo aportar con ejemplos o no aportar con ejemplos, pero sí le remarcaría ese deber. Para que él, y con la condición de que ponga acepto, que él tuvo como notificado de esa comunicación, donde después ya, digamos, yo me encuentro más protegido.
Claro. La idea de esto, yo creo que esto iba a la pregunta quizás de Francisco, es cómo me puedo proteger, en el buen sentido, en el ético sentido y legal sentido, ¿no? Sí, y te diría sobre todo de manera proactiva, amable. Uh-huh. Que por supuesto, cuando uno decide reservar una noche de hotel en un destino foráneo, o digamos, fuera de su casa, uno de los atributos que va a perseguir es el de la seguridad, más allá del confort y la conectividad, la cercanía, etcétera. Entonces está un poco implícito en la selección de ese tipo de alojamiento para quedarse, buscar seguridad. Si uno lo único que hace es hacerle firmar y aceptar cosas al cliente, diciéndole, mira, ojo que la seguridad es tu responsabilidad, por lo menos de tus bienes, por ahí puede ser muy seguro, pero ir en contra de la atracción de ese cliente. Entonces creo que ahí el arte va a estar en preservar el comportamiento oportunístico, pero brindarle al huésped algunas condiciones mínimas. Sí, sin duda. En lo que es daños a la persona, ahí no hay gollete. Ahí uno responde. Es más, la justicia en un fallo del año 2010 estableció que la responsabilidad es subjetiva. Esto es como chino básico, sí. Pero le voy a explicar. La responsabilidad objetiva es muy fuerte y perjuiciosa para quien presta un servicio que para el estilo tradicional de responsabilidad que teníamos antes con la subjetiva. Porque la objetiva es, no me importa si vos tomaste recaudos, no me interesa si tuviste la intención de evitarlo, es, el daño se produjo durante o en ocasión del servicio, o respondés. Es más fuerte. Eso, perdón, ¿es lo que está vigente ahora? Me perdí. Sí, es bien. Esto está vigente ahora. De hecho, lo enfatizó una jurisprudencia reciente y otra de 2014. Que en realidad no habla de alojamientos turísticos, habla de otro tipo de alojamientos que quizás el oyente se dará cuenta, pero para la justicia es aplicable por analogía, ¿sí? Porque más allá de la finalidad de esparcimiento o no, es un alojamiento. Entonces, en criterios jurídicos, no de servicio, pero sí jurídicos, es aplicable por analogía. Y sí, enfatizar una responsabilidad objetiva. Sí, ahí igual la industria se protege de manera ad hoc, digamos, por ejemplo, no sé, en los gimnasios o en los lugares más de tratamientos físicos, que ahí sí le hacen firmar un documento especial donde uno declara no tener dolencias y etcétera. Totalmente. ¿No? Deslinde de responsabilidades. Sí, exacto. Sí, y bueno, eso tiene mucho más incidencia en turismo aventura también, y siempre hay un mix, ¿no? A mí me parece bien ético todo esto que comentan ustedes, porque es la oportunidad de que el cliente me informe a mí si tiene alguna afectación que pueda, digamos, comprometer el servicio, y a veces se pasan esa línea y después empiezan con el famoso agregado, no me hago responsable por... y lamentablemente el prestador debe entender que debe asumir el riesgo que guste o no guste, pero corre con esa responsabilidad. Fede, tenemos que hacer el corte de mitad del programa. ¿Nos esperás entonces que volvemos? Sí, encantado. Vale. Gracias.